Vamos a la lección siguiente. Vamos a la lección que nos toca hoy. Y yo voy a hablar un tema que tiene que ver también con algo que el líder posee. Si tú te das cuenta, lo que se te ha estado hablando en estos módulos, Dios no nos pide algo que no tenemos y Dios no nos está pidiendo algo que Él no nos esté dando. Y una de las cosas que todo líder debemos aprender a dar es dar con generosidad. Nuestra lección de hoy tiene que ver con la generosidad. ¿Me ponen el título, por favor? Tiene que ver con la generosidad, con la generosidad. Y quiero recordarles un poquito de lo que ha pasado en su proceso, en dónde estamos y hacia dónde vamos. La generosidad la enseñamos en una, llamémosle una trilogía. La primera parte ustedes la recibieron en el encuentro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre prosperidad? Prosperidad financiera. Y esa primer parte, llamémosla así, tiene que ver con pedirle a Dios y permitir que Dios sane nuestras finanzas que por el pecado, malos hábitos y malas decisiones estaban malas, estaban enfermas. Esa es la primera parte de la trilogía. La segunda parte de la trilogía, que tiene que ver con hoy, vamos a hablar también sobre las finanzas, pero hoy no se llama prosperidad financiera, hoy se llama generosidad. Y tiene que ver con qué debo de hacer yo con el recurso financiero que Dios me está dando. Por eso, ¿verdad? Dice que es generosidad, patrocinadores del reino. Y si ustedes son fieles y le meten y no se detienen, cuando tomen el lanzamiento vamos a llegar a la tercera parte de la trilogía, donde vamos a hablar también sobre generosidad y les vamos a enseñar sobre, ya no sobre cómo Dios puede sanar tus finanzas y cómo Dios quiere bendecirte, ya no solamente sobre qué debes de hacer con esas finanzas que Dios ha sanado, sino cómo mantener los cielos abiertos sobre tu vida. Porque el problema no es que Dios sane y abra los cielos. El problema es que mucha gente deja de hacer lo necesario y así como un día los cielos se abrieron, ¿qué sucede? Se vuelven a cerrar. Así como un día nuestra tierra en finanzas fue sanada, muchas veces se vuelve a enfermar, a corromper y a veces le echamos la culpa a Dios, pero tiene que ver con que no hemos aprendido cómo mantener los cielos abiertos desde la enseñanza bíblica. Muy bien, el día de hoy vamos a avanzar entonces con esta lección que se llama generosidad, patrocinadores del reino. Para la gente que está allá atrás, quiero preguntar y que me ayude uno a venir bien rápido. Escuchen la pregunta primero. ¿Siempre enseñamos los motivos correctos por qué damos a Dios? Y en la iglesia, como pastor, siempre enseño 3 motivos correctos por las cuales damos a Dios. Ayúdeme alguno de los que están allá atrás. Los 3 motivos por los cuales damos a Dios. Venga para acá, ayúdame para que le puedan compartir a los que hoy están cursando academia y lo puedan ellos también tener en sus notas. Siempre decimos, damos por 3 cosas y siempre lo mencionan aquí los anfitriones y siempre los domingos, y le voy a invitar que lo apunte, allá atrás apunten. Bueno, creo que damos a Dios porque creemos que Él nos ha bendecido y nos quiere bendecir mucho más, y lo damos por fe. Lo damos por obediencia porque lo manda su palabra, y lo damos por gratitud y por esperanza porque creemos que Dios seguirá bendiciendo mucho más nuestros ingresos, nuestra finanza y nuestra familia. Un aplauso para Marce. Muy bien. Ahí está, ¿verdad? Hay 3 motivos bien exactos por los cuales damos. Ahora, cuando se trata de generosidad, entonces tenemos nosotros que nuestra mente rápidamente ir, y hoy estamos con gente de Dios, gente que ha sido restaurada, gente de iglesia y gente que no solamente
creemos en Dios, sino creemos en su palabra, ¿sí o no? Creemos en su palabra. Fíjese que muchas iglesias o muchas personas, cuando se habla de finanzas, ¿verdad?, tienen un grave problema. ¿Por qué? Porque mucha gente en las iglesias quisieran y quieren que Dios intervenga en sus matrimonios, a favor de sus hijos, que Dios les dé salud, que Dios los bendiga, y quieren que Dios esté resolviendo los problemas, los conflictos, pero cuando se habla de dinero, no quieren que Dios esté en sus finanzas. Y entonces aquí hay un problema, porque Dios no puede ser recibido, y sus mandatos y su palabra y su enseñanza, sus instrucciones, no lo podemos recibir de manera parcial. Aquí es, ¿verdad?, si recibimos al Señor, lo recibimos completamente. Y si tú parcializas y dices, es que aquí sí quiero que Dios actúe, pero con mis finanzas tengo ciertos detalles o ciertas incomodidades, te voy a decir algo: alejarás a Dios de todo tu alrededor. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte y Dios quiere estar, Dios quiere guiar y Dios quiere instruirte en toda tu vida. Y el área de las finanzas tiene que ver con ello. La pregunta entonces no es si debemos cumplir con nuestras obligaciones financieras. Quiero decirle que como creyentes, ahora, ¿verdad?, usted y yo adquirimos, diga conmigo, obligaciones. ¿Sí lo sabía? Siempre recuerdo esto: cuando para ser salvos Dios no nos pide nada, pero una vez siendo salvos, entonces Dios nos pide todo. ¿Estamos de acuerdo? Y a lo mejor no lo sabías, pero así pasa. La salvación es gratuita, no nos cuesta nada, no nos piden nada, simplemente recibirlo en fe. Pero una vez tú y yo recibimos al Señor en nuestro corazón, entonces debemos amar al Señor con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, ¿sí? Y cuando Jesús enseña sobre cómo amar a Dios, y cuando dice que debemos amarle, diga, con todas mis fuerzas. En ese concepto de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿qué crees? Está incluido nuestro trabajo y el resultado del trabajo, que son la obtención de nuestros recursos financieros, ¿sí? El problema es que a veces espiritualizamos todo y creemos que con cantar, orar, ayunar y venir y estar aquí en el templo y hacer como que nos gozamos, ¿verdad?, es suficiente. No, tenemos que entender algo. Un verdadero discípulo tiene que entender esto. Entonces la pregunta no es, pastor, ¿será que es bueno cumplir con mis responsabilidades financieras? Abro un paréntesis: cuando hablamos sobre generosidad en nuestras finanzas, estamos pensando en todas las prácticas, ordenanzas, mandamientos que la Biblia nos enseña, y tiene que ver, ¿verdad?, con nuestras siembras, tiene que ver con nuestras ofrendas, tiene que ver con nuestros diezmos, tiene que ver con nuestras colaboraciones, tiene que ver con las colectas que se hacen, tiene que ver con todo el apoyo que la iglesia necesita, ¿sí? Entonces es algo integral y completo. Entonces la pregunta es, ¿verdad?, ¿qué lugar ocupa Dios en sus finanzas? ¿Qué lugar ocupa Dios en tus finanzas? Muchas veces estamos muy contentos que Dios va interviniendo en ciertas cosas, pero repito, nuestro corazón, ¿verdad?, se entristece, como aquel joven que dice que Jesús le dijo: solamente te falta una cosa, vende todas tus posesiones, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que se entristeció tanto que dio la espalda al Señor y se fue, y nunca más lo volvemos a ver en la historia ni en ningún relato bíblico. Entonces, ¿qué lugar ocupa Dios en sus finanzas? Quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes trabajan? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿Obtienen un recurso, una gastada, un bien? A lo mejor tu tarjetita del bienestar cada mes te llega y ahí está. Levanten su mano, que tienen un ingreso, del que sea, del tipo que sea. ¿Tú no? Levanta tu mano. Pero si lo has tenido. ¿Nunca has tenido ingresos? ¿Nunca has ganado?
Por eso, ¿cuántos esas finanzas? Muy bien, gracias. Ahora yo quiero preguntar honestamente, ¿cuántos de ustedes diezman? Levanten su mano. Muy bien, gracias. El máximo ejemplo y el mejor maestro respecto al dar fue Jesús, fue nuestro Señor. Y Él enseñó respecto a la generosidad. Y vamos a aprender 5 cosas. Número 1, Jesús enseñó acerca de la generosidad. Porque hay gente que dice, ¿verdad? No, Jesús enseñó nada más de orar, de velar, de ayunar, de amar, de perdonar, de ser luz en la oscuridad. Y se nos olvida que Jesús también enseñó acerca de la generosidad. Pero cuando Jesús enseñó acerca de la generosidad, no crea usted que fue un tema menor o un tema que ocupó solamente de relleno y que lo hizo de una manera tan suave para que los oyentes no se inconformen y no se molesten. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 23, verso 23. Dice la escritura así. Jesús está hablando y dice, ay de vosotros. ¿A quién les habla? Dice, escribas y fariseos. Estas es las personas que conocían, que ya sabían, que ya eran parte de la congregación, que se reunían habitualmente, ¿sí? Como ustedes y cada uno de nosotros. Y Jesús les dice, ay de vosotros escribas y fariseos, y les llama ¿qué? Hipócritas. Y fíjense cuál es el señalamiento del Señor. Les dice, porque diezmáis, ¿qué cosa? La menta y el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y Jesús dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús, cuando le preguntaron que si había venido a desechar la ley o a abrogarla o a anularla, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo, no, yo no he venido a quitarla, sino que he venido a cumplirla, a consolidarla, a reafirmarla, pero a recuperar el valor espiritual y la esencia de la ley. Entonces, cuando Jesús habla respecto al diezmo, le hace un señalamiento a estos hombres fariseos. ¿Sí? Es decir, que Jesús enseñó que el diezmo sí se debe de practicar, porque dice la parte final, esto era necesario hacer, porque Jesús dice, regresemos a la esencia de lo que es diezmar, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y esa expresión, sin dejar de hacer aquello, que era la práctica del diezmo. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, ustedes han aprendido a diezmar de la menta, del eneldo y el comino. ¿Sí? ¿Qué es esto? De las cosas pequeñitas. O sea, los fariseos eran así, porque querían que los vean. Voy a diezmar, no sé si usted conoce la menta, el eneldo y el comino, pero vamos a poner ejemplos de nuestra área. De la cosecha de su cebolla, de su cebollina, de lo que usted planta. Entonces, los fariseos, ¿qué hacían? Verá, voy a diezmar de mi kilo de cebolla. Entonces pesaban, ¿verdad? Un kilo, ¿cuánto es? 1000 gramos, ¿no? Y ellos decían, mi diezmo son 100 gramos. Y lo partían y agarraban su cuchillo, ¿verdad? Y lo pesaban, lo ponían en bolsitas y decían, el diezmo. O sea, ellos eran muy justos. Pero el Señor les está diciendo y les dice, ustedes han aprendido a diezmar de lo poco, que no es malo, pero se han olvidado de darle a Dios de la mejor porción. ¿Qué habla de esto? Hoy hay mucha gente en las iglesias que diezma de sus poquitos, de lo que con trabajo, ¿verdad? Y dice, ahora sí voy a diezmar. Pero cuando tienes una bendición, hay gente que se olvida de diezmar de esta manera. Le voy a poner un ejemplo. Y esto sucede en ciudades como la nuestra, como en Cancún, donde los ingresos que percibimos
por ejemplo, y normalmente pasa en todas las esferas de trabajo en Cancún, hay un sueldo que nos pagan vía nómina, ¿no? Pero después nos dicen, esto es vía nómina, pero después nos pagan la parte de las propinas, del todo incluido del hotel, y tan. Es decir, te dicen, ¿verdad? Ganas vía nómina, no sé, 1,000 pesos. Y la gente dice, voy a diezmar de mi nómina. Pero deja afuera, excluye la otra parte. Que a lo mejor vía nómina gana 1,000, pero vía otros ingresos tiene una percepción de 4,000 pesos, llamémoslo así. Y hay gente que es como estos tipos, muy meticuloso y dice, esto sí, pero de lo otro no, porque eso es mucho, ¿no? Entonces, Jesús está enseñando sobre la generosidad y Jesús nos está recordando que nosotros debemos de aprender a ser generosos en base a ¿qué? No a la ley, sino a la gracia. Abro un paréntesis, hay gente que dice, ¿verdad? Es que eso de dar y del diezmar es de la ley. ¿Ha escuchado? Es de la ley. Pero no, porque en Génesis capítulo 14, verso 17 al 20, está la historia de un hombre llamado Abraham, va a la guerra, va a rescatar a su sobrino Lot, se trae y trae ganancias. Y dice que le sale al encuentro un hombre, Melquisedec, rey de Salem, que es un tipo de Cristo, es decir, es Cristo en el Antiguo Testamento. Abraham fue muchos años antes de Moisés, que Dios a través de Moisés ordena y establece la ley. Pero mucho tiempo antes, dice Génesis capítulo 14, verso 17 al 20, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿quién dijimos que es este? Cristo. Sacó pan y vino, verso 19, y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Siguiente versículo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. ¿Y qué dice? Y le dio a Abraham, ¿qué? De su nómina. De todo, ¿sí? Y esto fue mucho antes de la ley. Solamente para que cuando usted le pregunte, no, es que eso del diezmo es de la ley. ¿Qué vamos a decir? No, esto es antes de la ley. El corazón de Abraham no fue movido por la ley, que la ley es un mandato, es una obligación, sino que es de gratitud, lo que decía Marce. Uno de los aspectos por los cuales nosotros damos es por gratitud. Y Jesús, en Mateo 23 está recordando la esencia de cómo debemos dar a Dios y debemos dar por gratitud. Debemos dar porque hay un corazón generoso. Y el Señor entonces trae la enseñanza y nos está diciendo que la ley nos obliga, la ley nos impone, la ley te condiciona y dice tienes que darlo. Pero la gracia, hermanos, nos enseña que dar a Dios no es por obligación, sino por gratitud. Por gratitud. Segunda de Corintios 9:7. Es un pasaje que todos los domingos, o normalmente la mayoría de los domingos, nos ayudan los anfitriones. Nos enseña cómo debemos de nosotros dar. Segunda de Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como que propuso en su corazón. Escucha esto. En la ley hay ¿qué es el diezmo? Es un 10%. Pero en la gracia el diezmo no es la meta o no es el objetivo en sí, sino que es el punto de partida para aprender a darle ¿a quién?
a Dios. La ley decía, tienen que diezmar, y por eso los fariseos decían, de la menta, del comino, de los chiquititos, armaban sus bolsitas y decían, vamos a darlo. Pero Jesús dice, es importante cumplir a Dios con generosidad, pero cada uno dé como propuso, ¿en dónde? En su corazón, es decir, que en la gracia no está limitado al 10%, sino que tiene que ver con la actitud de reverencia, de adoración, de gratitud y de honra y reconocimiento a Dios. Jesús está enseñando y nos dice que sus hijos debemos aprender a darlo de esta manera, es decir, en la gracia el diezmo no es la meta, es el punto de partida de aprender a darle a Dios. Entonces lo primero es que Jesús enseñó acerca de la generosidad. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos saben que Él es el Hijo de Dios y nuestro Salvador? Y que hemos prometido serle fiel a Él. Y serle fiel al Señor implica también darle de los recursos que Él provee para nuestra vida. Número 2, Jesús eleva el estándar de generosidad. Es decir, lo pone en un nivel más alto. Mire, ¿se acuerda que Jesús, Él siempre o en muchas ocasiones hizo comparativas de lo que la ley decía y de lo que la gracia de salvación nos invitaba a hacer? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ustedes oyeron que la ley de Moisés dice, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo? Eso decía la ley. Pero Jesús dice, pero yo les digo, ama a tu prójimo, pero también aprende a amar a tus enemigos. Eso no es romper la ley, eso no es ir en contra de la ley, sino que eso es superar la enseñanza de la ley. No es ir en contra de la ley, sino que es superar la enseñanza de la ley. ¿Por medio de qué? De la enseñanza de la gracia. ¿Se acuerdan cuando llevaron a Jesús la mujer que fue encontrada en adulterio? ¿Qué dijeron la multitud? Señor, a esta mujer la encontramos en el acto del adulterio. Dice, en el mismo acto del adulterio. Es decir, que la gente de aquel entonces, los religiosos, su único objetivo era ver el fallo de los demás. Los religiosos sabían, sospechaban de esta mujer, sabían, si la encontraron en el mismo acto del adulterio, ¿dónde estaba esta gente? Estaba detrás de la puerta, en el huequito. Según ellos, cumpliendo la ley. Y se levantaron el cuello cuando dijeron, Señor, la encontramos en el mismo acto del adulterio. Eso era la ley. O sea, la ley corrompía el corazón y la esencia de las personas. Pero Jesús dice, ¿verdad? Eso dice la ley. Y entonces Él lanza una palabra a la conciencia y dice, el que esté libre de pecado puede comenzar a apedrear. Taladró mente, corazón, y se fueron. La ley estaba escrita, pero la gracia, como una nueva revelación del cielo, recuperando la esencia del propósito de Dios, fue superior. Vamos a leer Mateo 5:20. Estamos diciendo que Jesús eleva el estándar de la generosidad. Dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, o sea, es decir, lo que los escribas hacen, los fariseos, que era cumplir con la ley, te daba para tener un reconocimiento en la tierra. Pero Jesús dice, acuérdense que no estamos haciendo las cosas para quedarnos en la tierra, sino que tenemos un reino celestial. Y para entrar en ese reino celestial, nuestra justicia tiene que ser, ¿qué? Diga conmigo, mayor. Mayor. Es decir, Jesús está enseñando sobre la generosidad, sobre el dar, pero Él dice, no lo hagamos conforme
a la obligación, porque ni modos, es que me toca dar, me toca colaborar, es que el líder pidió para la noche mexicana, es que ellos no saben, si ellos supieran, pero ni modos, hay que darlo, y uno se pone así angustioso. Cuando Jesús enseña sobre el ayuno, por ejemplo, le dice a sus discípulos, y Jesús le dice a sus discípulos, hey, ustedes no, échense su baño, únjanse la cabeza, peínense, y cuando andemos por las plazas, estemos alegres, levantemos la cabeza, veamos de frente a las personas, valoremos a las personas, amistémonos con ellos, visitémoslos, estemos con ellos, que ni se enteren que nosotros estamos ayunando. Esa era la justicia de los fariseos, que la gente los vea. Pero el Señor está diciendo, entiende que la generosidad no es únicamente para que te vean los que te rodean, sino la generosidad tiene que ver con tu conexión con Dios, porque Él está en el reino de los cielos. Una vez Jesús dice que estaba en el templo y empezaron a recoger las ofrendas y fue y Él se sentó al lado del ofrendero y empezó a ver. Es algo que usted y yo debemos entender. ¿Por qué? Porque Jesús está elevando el estándar de la generosidad. No es una obligación, no solamente es porque ni modos me lo dijeron, sino tiene que ver con el corazón. Los fariseos representan la ley de dar como una transacción para recibir algo, ¿sí? Hay gente que cree que Dios está obligado y está comprometido y le hacemos como que manita de puerco a Dios, ¿verdad? Y si das, entonces Dios te va a dar. No, hermano, o sea, sí y no. Hay una promesa de bendición y Dios es fiel a su palabra. Pero tú no lo debes hacer como pensando que vas a obligar a Dios. Por eso, invité al principio, ¿verdad? Damos por gratitud. Damos por fe, porque sabemos que Dios nos va a bendecir. Damos con esperanza, ¿sí? Damos con alegría. Y eso es, entonces Jesús eleva nuevamente el principio de la generosidad. La iglesia representa la gracia y debemos aprender a agradar a Dios y debemos saber que la generosidad provocará gratitud en los demás. Sí. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Le voy a decir algo. ¿Por qué la iglesia cristiana tomamos el hábito o la buena costumbre de recoger nuestras ofrendas de manera pública? ¿Se ha preguntado eso? ¿No lo pudiéramos hacer de manera secreta? Que cada quien llegue y... Ahora, ¿por qué la iglesia cristiana lo hace de manera pública? Ojo, no es para que nadie se llene de orgullo, tampoco es para ver quién no tiene, sino tiene que ver para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque este domingo es muy probable que llegue alguna persona que está pasando mal, sus finanzas están enfermas, no ha podido tener un encuentro con Jesús, no ha podido recibir esta enseñanza. Y cuando a la iglesia decimos, llegó el tiempo de dar, y nos alegramos, y entonces la gente dice, ¿van a dar? ¿Van a recoger sus ofrendas? ¿Van a entregar sus diezmos? ¿Y todavía se alegran? Y esto es testimonio. Y entonces aquella gente puede ser que no necesariamente o únicamente por la enseñanza de una predicación, sino por tu acto de generosidad, de levantarte con alegría de corazón, venir al alfolí y depositar tu ofrenda, esa persona va a llevarse una gran enseñanza, un gran ejemplo, y lo más probable que va a pasar es que te va a preguntar y te va a decir, oiga, enséñeme, porque yo estoy bien tronado, pero yo veo que usted pudo dar. Y usted no pasó con un semblante de tristeza, usted no pasó con un semblante de dolor y de sufrimiento, al contrario, me parecía que lo disfrutaba. Y es lo que dice el Señor, si ustedes alumbran, la gente verá vuestras buenas obras y glorificará a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque finalmente un corazón generoso no habla bien de ti,
sino que un corazón generoso habla bien del Dios en el que nosotros creemos. Amén. Jesús está levantando el estándar de la generosidad. Es decir, que la generosidad no se trata de ti, sino se trata de glorificar al Dios que estamos nosotros sirviendo. Dar a Dios es una práctica espiritual que debe salir del corazón al haber recibido la salvación. Dar con generosidad es la marca distintiva de los verdaderos discípulos de Cristo. Repito, dar con generosidad es la marca distintiva de los verdaderos discípulos de Cristo. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, ayúdeme con esta cita, segundo de Samuel 24. El rey David estaba buscando un lugar para presentar un sacrificio, para llevar una ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque se había desatado una mortandad entre la nación. Muchos hombres, mujeres habían muerto. Y entonces Dios habla con David, lo confronta y David dice, tengo que ofrecer una ofrenda a Dios para que todo esto cese. Escucha, para que todo esto cese. No es comprar el favor de Dios, pero aprende esto, porque estamos elevando el nivel de la generosidad y del dar a Dios. Muchas de nuestras calamidades y muchas de nuestras finanzas cortas podrían detenerse y podrían mejorar si somos capaces de elevar nuestro corazón a Dios y presentar a Dios nuestras finanzas de una manera generosa. Entonces el rey David, alguien le dice, oye, allá Arauna tiene una tierra, tiene una hectárea, tiene una hacienda, donde es un buen lugar para presentar el sacrificio a Dios. Y cuando el rey David viene a este hombre, dice, y el rey dijo a Arauna, ¿sí? Es decir, cuando el rey le dice, mira, estoy buscando una tierra para comprarla porque voy a ofrecer mi mejor ofrenda a Dios y no la puedo ofrecer en cualquier lugar, sino que voy a ofrecerlo en un lugar nuevo, santificado. Y entonces Araúna, sabiendo que era el rey y sabiendo que se lo iba a ofrecer a Dios, le dice, oh rey, agárralo, es para ti, es tuyo, no me lo tienes que pagar. Tú eres el rey, vas a honrar a Dios, va a bendecir a nuestra nación, te lo doy. Pero ¿sabes qué dijo David? Él dice, y el rey dijo a Araúna, lea conmigo, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Por eso dice la Escritura, no te presentarás a Dios con las manos vacías. Estamos hablando de un corazón generoso. Y ahorita vamos a entrar a un punto del por qué preparamos nuestro corazón de esta manera. Recuerda que nuestra clase se llama, ¿verdad? Generosidad, patrocinadores del reino. Patrocinadores del reino. Pero es importante entender cómo enseñó Jesús el ser generoso y el dar. Número 3, Jesús honró el sistema de sostenimiento ministerial. Y aquí entramos en la parte de ser patrocinadores del reino. ¿Alguno de ustedes de academia, qué significa, qué es un patrocinador? Ok, una marca, pero ¿qué hace un patrocinador? Fabricio. Échenle, que está bien. Financia un proyecto, en el caso, por ejemplo, un equipo deportivo busca patrocinadores y estos patrocinadores son los que financian sus viajes, sus viáticos, su comida, uniforme, instrumentos que van a necesitar. Estos cuates se dedican a jugar el deporte que van a practicar, se olvidan. ¿Ha visto? Bueno, yo creo que sí. ¿Ha visto usted a jóvenes deportistas que ahí salen a botear? Oiga,
es que vamos a la competencia nacional y estamos juntando para nuestro viaje. ¿Por qué? ¿Por falta de qué? Patrocinadores. Hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿No es bendecir al mundo? ¿No es alcanzar almas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que la iglesia funcione, necesitamos gente que patrocine la visión, que patrocine el proyecto, que patrocine el objetivo, que patrocine los planes. ¿Y a quiénes crees que Dios ha llamado para esta misión? No a los de afuera, sino a sus servidores, a los que somos discípulos. Por eso Jesús dijo, no cualquiera puede ser mi discípulo. Un escritor al sermón de Jesús, cuando les dice esta enseñanza, dice, le llamó a su predicación el peor sermón de Jesús. El peor sermón de Jesús. Dice él, cuando Jesús ya tenía una iglesia de miles, 30, 50 mil, 80 mil gentes que le seguían, se le ocurre dar el peor sermón de su vida. ¿Y cuál fue el sermón de Jesús? Que él dijo, no cualquiera puede ser mi discípulo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y dice que las multitudes se entristecieron, no pudieron con esto, se dieron la media vuelta. ¿Y cuántos le siguieron? 12 tipos. El reino de Dios necesita gente que estemos entendiendo esto. Por eso, lo tercero es que Jesús honró el sistema de sostenimiento ministerial. Es decir, Jesús necesitó de un sistema financiero que respaldara su ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? Ya cuando empezó él a predicar, ¿qué hacía? Vemos a un Jesús, dicen los evangelios, ustedes ya lo leyeron, dice, antes de que saliera el sol, Jesús y sus discípulos ya, vámonos a predicar. Y dice en los evangelios, y muy entrada la noche, es decir, ya cuando todos estaban acostados, habían terminado, ellos regresaban a casa para descansar un rato, porque al otro día, antes de que el sol saliera, tenían que ir. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo se financiaba el ministerio de Jesús? ¿O creen ustedes que Jesús no comía? ¿Será que los discípulos no comían? ¿O será que siempre le decían, Señor, tenemos hambre? Y el Señor decía, Señor, haz un milagro. Y ¡prum!, un plato. Es que a veces creemos que esto es así. Le voy a decir algo, los milagros son el propósito de Dios y no el capricho de la gente. Los milagros tienen un objetivo, un propósito bien específico. Pero normalmente Dios no opera a través de milagros, sino que Dios opera a través de sus discípulos, de sus servidores. Yo escuchaba la clase anterior y decía la líder, la persona que llegó hoy a su grupo, pregunto, ¿no sería más fácil orar por esta mujer que está en una silla de ruedas y que Dios la levante y le haga un milagro? ¿No sería más fácil y sencillo? Y ya que camine. No, pero ¿cómo está llegando el evangelio a su vida? Hay un líder, hay un discípulo que tiene que ir a su casa, tiene que ir a buscarla, tiene que ayudarla a vestirse, tiene que ayudarla a acomodarse en su silla de ruedas, tiene que hacer el esfuerzo, caminar, rendir fuerzas, llevarla a su grupo conexión y después volverla a regresar. Eso es el patrocinador del reino. Es que a veces nosotros quisiéramos, Señor, soluciónanos todo, pero Dios va a usar nuestras vidas. Vamos a leer Lucas capítulo 8 versículo 3. Escucha lo que dice. Lee conmigo, dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana,
y otras muchas que le servían de sus... Es decir, Jesús tuvo un ministerio que patrocinó su ministerio. ¿Quiénes proveían para que el ministerio de Jesús prosperara? Habían grupos de hombres y mujeres. Dice, esta mujer, con Susana y muchas otras, servían a Jesús. ¿Pero cómo le servían? ¿Le servían qué? De sus bienes. Ya el Señor va. O imagínate a Pedrito, ¿cuánto comería Pedro? Hombre, ese tipo estaba en el momento de comer, comía como 15 tacos de cochinita, él solo. Ahora, el equipo de patrocinadores del reino, de Jesús y sus 12, fue impulsado por un grupo de gente que entendió, que supo que Jesús era Dios, que lo aceptó como el Señor de sus vidas y que entendió cuál era la visión y entendió cuál era la participación de ellos en el reino. Ahora, iglesia y estudiantes de academia, líderes, discípulos que estamos hoy aquí, esa es nuestra misión, hacer que la visión del reino pueda llevarse a cabo. Tenemos Radiante, tenemos Noche Mexicana, tenemos los grupos Conexión, tenemos los grupos WOW, todo va a funcionar por discípulos que nos comprometamos a ser ¿qué? Patrocinadores del reino de Dios. Y aquí es donde tenemos nosotros que entender primero cómo funciona esto. Los discípulos entendieron que uno de los propósitos de su llamado es sostener el ministerio. Los discípulos de la iglesia de hoy deben tomar este mismo propósito, sostener el ministerio dentro de la iglesia. Y uno de los ministerios que se deben procurar sostener dentro de la iglesia es la visión, el propósito de la iglesia en general, pero también hay un ministerio pastoral, ¿sí lo sabe? Vamos a leer, vaya conmigo, ayúdeme para leer Lucas capítulo 10, verso 7. Lucas 10, 7. Jesús está hablando y dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Ha visto usted cómo critican a los pastores? Jorge, ¿qué dicen de los pastores? ¿Qué decías tú de los pastores? Dilo fuerte, hoy estás de este lado. ¿Qué se dice allá afuera? ¿Ah? No, que los pastores se aprovechan de la gente. Ok, ahora, el problema no es los de afuera. ¿Por qué? Porque ellos no conocen esto. Ellos no conocen a Jesús. Ellos no entienden los misterios del reino. Ellos no están recibiendo bendiciones. El problema y lo triste no es que los de afuera hablen. El problema y lo más triste y lamentable es que los que estamos adentro murmuremos. Si la gente habla allá afuera, no pasa nada. Es más, ni juicio ni condenación hay sobre ellos. La Escritura dice, el que con ley peca, con ley será juzgado. El que sin ley peca, sin ley será juzgado. Y ellos no conocen de esto. Pero los de la iglesia, ¿ya viste? ¿Qué te enseña Jesús? Dice, el obrero, ¿de quién está hablando? Está hablando del ministerio pastoral. Dice, el obrero es ¿qué? Digno de su salario. Le voy a decir esto, los pastores y los que trabajamos en el ministerio y en el reino de Dios, somos dignos. Trabajamos con dignidad en el reino de Dios porque sabemos que Dios va a bendecirnos con dignidad. Pero así como le dije,
Es más fácil para nosotros muchas veces que Dios levante a una persona en silla de rueda, que haga un milagro y listo. Pero no, Dios va a usar a sus discípulos. Ahora, el obrero es digno de su salario. ¿A través de quiénes Dios lo va a manifestar? ¿A través de quiénes? ¿A través de quiénes? Diga, de la iglesia. ¿Sí? De nosotros. Tú tienes que aprender a ser generoso. Debes alegrarte. Hoy estamos hablando con gente que va perfeccionando su liderazgo. Ojo, no podemos tener líderes que no entiendan esto. Porque si tú eres un líder que no aprendes a ser generoso y que no valoras el ministerio pastoral dentro de tu iglesia, el grupo que tengas será gente que no va a ofrendar, no va a diezmar, no va a sembrar, no lo va a hacer. Y los vas a dirigir a la escasez, a la pobreza, a las limitaciones, a siempre estar, no puedo, no tengo, quejándose. Pero cuando un líder entiende esto, entonces su vida es cambiada y es transformada. Primera de Corintios 9:14, ayúdeme. Primera de Corintios 9:14. El ministerio es un trabajo que debe de ser valorado. Dice, así también, ¿qué dice? Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. ¿Quién lo está ordenando? ¿El apóstol Pablo o quién está diciendo él? Así también ordenó ¿quién? El Señor. O sea, Jesús enseñó y dijo que los que anuncian el evangelio es justo y digno que ¿qué? Que vivan del evangelio. Y es algo que la iglesia, los líderes, los discípulos tienen que hablar. Es decir, lo hablamos con toda franqueza, pero lo hablamos también con toda libertad. Y lo hablamos con base escritural y decimos, ¿verdad? Qué bueno que Dios está bendiciendo a aquellos que trabajan para bendecirnos. Y es algo que necesitamos comenzar a valorar. Patrocinadores del reino. Usted y yo tenemos que impulsar a nuestros pastores que se dediquen. Dijeron los apóstoles, no es justo que dejemos la enseñanza de la palabra por servir a las mesas. Había un problema en la iglesia de Jerusalén en el primer siglo, se suscitó un problema y la gente quería, no, pues ustedes son los apóstoles, ustedes son los líderes, pues ustedes traen. Y oraron y estuvieron allá y dijeron, no es justo que abandonemos el ministerio de la palabra por servir a las mesas. Se administraron, buscaron servidores y dijeron, esto va a funcionar así. Y nosotros nos vamos a dedicar a ministrar, a enseñar, a bendecir, a recordar lo que el Señor nos ha delegado. Es importante. Entonces estamos hablando que Jesús honró el sistema de sostenimiento ministerial. La iglesia necesita de gente que patrocine el reino de Dios. Te voy a decir esto. ¿Sabía usted que la iglesia paga servicios? Tenemos pagos, tenemos servicios. Y la gente que quiere, no, que publiquemos, que la transmisión. ¿Alguna vez usted no ha podido estar y ha tenido la oportunidad porque está conectada con Dios, con la visión de la iglesia y dices, tengo la oportunidad de conectarme en el Face o ver el servicio? Ahora, ¿cómo crees que sucede esto? Se tienen que pagar los servicios, se tiene que pagar el internet. ¿Cómo se paga eso? O sea, Iván no va y le dice a Isi, oiga, voy a orar por usted, que el Señor lo bendiga y un mes más de pago. No, aquí hay que pagar. Nosotros no vamos a la Comisión Federal de Electricidad, vamos a hacer una velada oración, Señor, bendice al director de esta zona, y el director dice, gracias hermanos de Visión Global, su recibo está saldado. No pasa así.
¿sí? Sino que ¿y qué necesitamos? Que los servidores de Dios, los líderes, la iglesia, aprendamos a ser generosos y entender esto. No damos, dice, no damos con tristeza ni por necesidad. Ojo, no es tampoco porque necesitamos y pobrecitos de nosotros, sino que entendemos cuál es nuestra función en el reino de Dios. Es así como un papá que sale por la mañana a trabajar, no sale así. Ay, quisiera quedarme acá acostado bien temprano, como el Chavo del Ocho. Sabes que hay una necesidad, porque tu familia tiene que ser alimentada. Pero tú no sales así renegando, ¿verdad? Ay, pobrecito de mí. Sino que lo haces con ánimo pronto. ¿Por qué? Porque entiendes que es tu obligación, es tu responsabilidad y es tu compromiso. Y dices, pues le voy a dar. Y uno, pum, se conecta. Es cierto, puede ser muy temprano, puede ser que llegamos muy de noche, puede ser que estamos muy cansados. Pero ¿qué pasa en el corazón? Hay ánimo, hay gozo, hay esperanza. ¿Por qué? Porque sabes que tu casa va a ser bendecida. Porque va a ser bendecida. Y usted y yo debemos entender esto y alegrarnos para poder bendecir a otros. Escucha. Número 4, Jesús exaltó la ofrenda costosa. En Marcos capítulo 14, verso 3 al 9, hay una historia de una mujer que vino con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. ¿Y cuánto costaba? ¿Cuánto dice allá? ¿De nardo puro de qué? Es decir, ni había una cantidad, dice, de mucho precio. ¿Y qué hizo esta mujer con su ofrenda? ¿Qué hizo? ¿No se la dio al Señor? Se cree que este perfume de alabastro, de nardo puro, equivalía en costo, valía lo que un trabajador ganaba en un año. El salario de un año, juntándolo, ahorrándolo, era lo que alguien tenía que tener para comprar un vaso de alabastro de ese perfume. Pero cuando ella vio a Jesús, no le importó. Y dice que lo derramó a sus pies. Ahora, muchas veces nosotros preferimos la historia de la mujer pobre, ¿verdad? Hermanos, no importa la cantidad, Dios mira el corazón. Y nosotros decimos, amén, amén, yo pecador. Y cómo nos encantan esas historias de extrema necesidad y decir, Señor, tú sabes, pobrecito de mí, pero aquí va. Está bien, tiene su sentido y tiene su propósito. Pero un patrocinador, ahora pregunto, ¿un patrocinador es alguien que puede o alguien que no puede? Por supuesto, por supuesto. Y si usted y yo pretendemos y deseamos ser patrocinadores, necesitamos ser gente que Dios nos bendiga. Pero para que Dios nos bendiga necesitamos aprender a dar y romper con lo que siempre hemos dado. Esta es la enseñanza. Jesús honró, Jesús exaltó la ofrenda costosa. Por allá dijeron, oigan, no es mucho, dijo uno. Con el dinero que se desperdició, fíjate cómo dijo uno, con el dinero que se desperdició hubiésemos podido comprarle lonche a muchos niños. Le voy a decir algo. Lo que es de Dios, ¿qué? Es de Dios. ¿Sabe qué hace alguna gente? Dice, es mucho mi diezmo, o es mucho mi siembra, o es mucho mi ofrenda. Y dice,
muy espiritualmente, dice, voy a dar un poquito y lo demás voy a comprar algo para repartirlo a los pobres. Aprenda esto, lo que es de Dios, es de Dios. Con el 90% que a usted le queda, usted tiene que hacer esas obras. Pero no podemos justificar tomar de la parte que le corresponde a Dios para pretender hacer cosas que aunque son buenas, son incorrectas. ¿Sí me explico? Porque necesitamos aprender a poner a Dios en el lugar que Él está. Entonces la ofrenda costosa es un acto de adoración. Jesús dijo, la gente dijo, se desperdició, echamos a perder perfume, fíjate cómo dijeron, pudimos haber hecho algo mejor. Hay gente que te va a criticar y te va a señalar. Y te va a decir, oye, en tu iglesia te están tomando el pelo, te están engañando, el pastor se está volviendo rico, millonario. Ya viste que vive en Jardines del Sur. Vivo aquí en la selva, ni drenaje tenemos, mano. No, pero tú, ay, yo el pastor, sí. Tranquilo. Patrocinemos el reino. Honremos a Dios. Mejoremos la casa. Impulsemos los proyectos. Démosle para adelante. Y la ofrenda costosa, Jesús dijo, para ustedes es un desperdicio. Pero Jesús dijo, déjenla. Porque ella lo hizo como adoración. Y termina diciendo este pasaje bíblico, dice, y a donde quiera que este evangelio se predique, se recordará lo que esta mujer hizo para mí. Y hoy lo estamos recordando. Es decir, que un corazón se trata de honrar al Señor. Y número 5, me ponen lo último, por favor, que Jesús enseñó la bendición de la generosidad. Vamos a leer Lucas 6:38. Lucas 6:38. Leo, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Termino y voy cerrando con esto, ¿verdad? Si tú abres la mano para dar, Dios abre la mano para dar. Si somos generosos para dar, Dios será generoso para dar. Dice, porque con la misma medida que medís, os volveremos a ser medidos. ¿Sí? Es clase de otra, pero solamente le voy a decir, ¿qué es lo que hace el diezmo? El diezmo es una especie de blindaje a nuestras finanzas. No sé si le pasa, a mí me pasaba, que parece que tengo, empiezo a juntar, empiezo a guardar y de repente ¡puf! Ofrendamos, sembramos, hacemos otras cosas, está bien y Dios nos bendice, pero lo que es de Dios, hermano. A mí me pasaba. ¿Cómo va el marranito? Le decíamos en casa, yo estaba medio gordito. ¿Cómo va el marranito? Y de repente venía el lobo feroz y se comía al marranito. Se acabó. Jesús enseñó que el ser generosos causa bendición. Cierro con eso. Escucha, el problema, termino con eso. El problema no es el dinero. El problema es la clase de corazón que nosotros tenemos. Segundo, el problema no es las temporadas malas cuando no tenemos para dar. El problema verdadero es que cuando estamos en temporadas buenas, ¿qué cree? Tampoco damos. El problema no es si Dios nos pueda bendecir. El problema es si nosotros estamos preparados
para responder con generosidad en el reino de Dios. Así se mueven las finanzas. Es el diseño de Dios para nuestras finanzas.